Bueno, bienvenidos a esta sesión nuevamente de Moodle. Vamos hoy a ver cómo se hace un cuestionario. Para hacer el cuestionario, lo primero que tenemos que hacer es tener el banco de preguntas. El cuestionario es lo último que se hace. Para hacer nuestro banco de preguntas hacemos lo siguiente. Vamos al piñón, bajamos aquí donde dice aún más. En aún más vamos a la parte final donde aparece banco de preguntas, pero no vamos a crear todavía la pregunta. Antes de la pregunta vamos a crear una categoría. Esta categoría es, por decirlo de alguna forma, como la carpeta donde yo quiero hacer mis preguntas. En este caso vemos que este curso tiene bastantes categorías, bastantes carpeticas. Vamos a crear una nueva que se llame, por decir algo, parcial 2 del corte 2. Es decir, en esta categoría yo voy a guardar todas las preguntas que voy a utilizar en el parcial 2. Bien, una vez que estamos ahí, ya hemos creado nuestra categoría. Miremos dónde nos quedó. Parcial 2, corte 2. Aquí está, dice que tiene 0 preguntas. En esto es donde yo voy a trabajar. Entonces vengo aquí al lado izquierdo, donde está el módulo de administración, ubico el banco de preguntas y ahora le digo preguntas. En estas preguntas ubico mi categoría, la que acabo de crear, que se llama parcial 2, corte 2. Vemos que no tiene preguntas. En Moodle siempre que una categoría tiene preguntas las encierro entre paréntesis. De esa forma yo sé cuántas categorías, cuántas preguntas tengo en cada una. Le digo que voy a trabajar en parcial 2, corte 2, y aquí sencillamente lo que hago es crear la pregunta. Una vez que hemos creado todas las preguntas, ¿cierto?, de mi banco, una vez que hemos creado las preguntas, ahí sí vamos a hacer la parte del cuestionario. Digamos que es una pregunta de selección múltiple. El nombre de la pregunta, por decir algo, se sugiere que para la pregunta le coloquemos como las iniciales del tema que estoy preguntando. Por decir algo, voy a colocar algo de ecuaciones lineales y esta va a ser la pregunta 1. Y el enunciado puede ser algo así como: en la siguiente ecuación, o resolver el siguiente sistema de ecuaciones. Y por decir alguna cosita, 2x al cuadrado más x más 1, y la segunda ecuación que fuera menos x más 3x más 2. Aquí en este vamos a colocar las respuestas. En este caso, la respuesta que me va a dar son los valores de x y y. Podríamos hacer lo siguiente: decir que en la respuesta yo quiero que aparezca la siguiente forma: 3,4, para indicar que esta pregunta tiene coordenada x y esa es la respuesta. Aquí, pues previamente le definimos aquí cómo queremos que nos entreguen las respuestas. Entonces, que la entregue algo así como un formatico de x, y hacemos las aclaraciones del caso aquí en el enunciado de la pregunta. Digamos que esta es mi pregunta correcta, le coloco el 100%. Esta pregunta segunda vamos a decir que fuera 2,2, esa no es, no le colocamos nada. Sucesivamente así para la tercera, la cuarta y las opciones que queramos trabajar. Listo, supongamos que ya creamos todas las preguntas que yo necesito dentro de este banco. Una vez que ya tengo las preguntas creadas, aquí obviamente me van a aparecer más. Si yo miro, por decir algo, otro cuestionario de los que ya tienen, miremos por ejemplo una que diga preguntas para regla de Kramer. Vemos que esta ya tiene 5 preguntas. Ya están creadas todas mis preguntas con las ecuaciones. Una vez que ya he creado mi banco de preguntas, me regreso nuevamente a mi curso. Estando en el curso, ubicamos la semana en la cual deseamos trabajar.
aquí por decir algo yo ya voy para la semana número 12. En semana número 12 voy a la parte final, activo la edición, y en esta semana 12 digo que voy a añadir una actividad o un recurso. La actividad o recurso que voy a agregar en este caso es un cuestionario. Agregamos cuestionario, le colocamos un nombre a ese cuestionario, parcial 2. En este cuestionario lo que tenemos que hacer es aquí describir descripción del cuestionario. Aquí puede ir cuánto tiempo lo vamos a dar para que contesten, cuántas preguntas, qué temas, si se pueden devolver las preguntas, si no se pueden devolver. Lo otro que hago es habilitar la temporalización. Digamos que este examen yo lo voy a hacer el día 2 de mayo, el sábado 2 de mayo, y que va a estar habilitado entre las 7 de la mañana y las 10 de la mañana del día 2 de mayo. Entonces fecha de inicio, fecha de fin, de las 7 de la mañana a las 10 de la mañana. Voy a darle un tiempo de respuesta a este examen de 60 minutos. Estos 60 minutos quiere decir que entre las 7 y las 10, en un lapso de 3 horas, el estudiante puede ingresar y hacer uso de su hora o de sus 60 minutos para contestar el cuestionario. Aquí esta parte de calificación, opciones de revisión, digamos que esto se deja quietico, lo único es que aquí esté activado solamente puntos en opciones de revisión para que al estudiante no le salgan las respuestas correctas. En esquema, cada pregunta, es decir, cada vez que sale un pantallazo o una pantalla le aparece solamente una pregunta. En mostrar más, si el método de navegación es libre, él puede ir y volver en las preguntas sin problema. Si yo le cambio secuencial, el estudiante le aparece la pregunta, debe responderla y continuar. Si la deja en blanco no se va a poder devolver. Listo, esas son las configuraciones básicas de mi examen. Esta parte de abajo dejémosla quietica, no, eso no tiene ningún problema. Vamos entonces, le digo guardar cambios y mostrar. Cuando yo le digo que me muestre el cuestionario, lo primero que me dice es la configuración que yo hice el día 2 de mayo de las 7 a las 10, tiempo límite 1 hora, pero me hace la salvedad que no he agregado preguntas. Entonces vamos a editar cuestionario. En editar cuestionario vamos a ir aquí al lado derecho donde dice agregar. Hay tres formas: una nueva pregunta del banco de preguntas o una pregunta aleatoria. Yo lo que quiero es que él me saque preguntas aleatorias de un banco para que de esa forma le salga diferente a cada estudiante. Entonces lo que digo es agregar una pregunta aleatoria. Él me dice de qué categoría las quiere. Pues aquí va a estar la categoría que creamos ahorita de ejemplo, ¿cierto? La de parcial 2 corte 2, pero esa categoría que tiene, pues que no tiene sino una preguntita porque la hicimos solamente para mostrar cómo se hacía. Vamos a sacarla más bien de otra, esta que dice Gauss-Jordan, y le digo que de esa pregunta me agregue solamente 3 preguntitas. ¿Listo? Aquí es importante lo siguiente: supongamos que yo tengo un banco de preguntas más grande, que tuviésemos un banco con más de 10 preguntas, 20 preguntas por decir algo. De esas 20 preguntas yo quisiera agregar 15, pero no tengo la opción de 15. Lo que hago es que primero agrego 10 y después agregaría las otras 5, y así sucesivamente dependiendo. Yo quiero agregar aquí 3 preguntas de la categoría Gauss-Jordan donde tengo 5. Le digo agregar la pregunta aleatoria. Ya me quedan mis preguntas. Aquí él me dice de dónde las saqué, qué tipo es, pregunta aleatoria de la categoría Gauss-Jordan. Tengo 3 preguntas, le digo que reordene las preguntas al azar para que salgan diferentes, y aquí la calificación, si calificamos sobre 5 o calificamos sobre 50, le damos el valor. Este porcentaje de 1, 1, 1 solamente se cambia cuando yo quiero darle mayor peso a una pregunta porque tiene mayor o menor dificultad. Si yo supiera que esta pregunta de acá la saqué de otra categoría que es más compleja, yo aquí le puedo cambiar al número 2, es decir, que esto vale 2, le doy Enter, y ahora me dice que esta categoría vale 2 puntos, esta pregunta, estas valen 1. Me dice total de calificación es 4, es decir, él sacó los puntos de acá, puntos porcentuales, y va a dividir 50 entre 4 y hace el cálculo para la calificación
Le decimos ahora guardar. Una vez que hemos dado a guardar, regresamos a nuestro parcial, a nuestro examen. El examen ya está listo, vuelve y me repite que está disponible el día 2 de mayo y ya cambió. Aquí ya no me dice que faltan preguntas, sino ya me da la opción de previsualizar el cuestionario. Voy a entrar por ahí, me dice que si quiero comenzar el intento, le digo que sí. Una vez que él me va a previsualizar el intento, lo primero que arranca es aquí a mostrarme las preguntas. Lo primero que me muestra es el tiempo. Fíjate, me dice que tengo 51 horas, empezó a contar, me muestra la primera ecuación y en este caso el estudiante debe responder y darle siguiente. Aquí están mis tres preguntitas que sacamos aleatorias. Yo le digo siguiente, contesto y le digo siguiente, o es lo que va a hacer el estudiante. Pasa a la pregunta número 2, fíjate que si yo trato de volverme a la 1 ya no me deja. Entonces esa es la salvedad que hay que hacerle a los estudiantes. Una vez que he terminado, antes de enviar puedo regresar al intento, aunque en este caso como le dimos en orden secuencial, pues no le va a dejar comenzar nunca no le va a dejar revisar las preguntas, ya quedaría listo. Sencillamente es darle enviar todo y terminar y ya ahí le va a salir su calificación. En este caso pues hicimos un ensayo, dejamos todo en ceros. Como yo estoy en el modo de profesor, me muestra cuáles fueron mis preguntas, qué fue lo que yo respondí, cuál era la respuesta correcta, pero al estudiante no le va a salir de esa forma, a él solamente le va a salir puntos, que fue la opción que nosotros dejamos habilitada. Y ese es el orden. Entonces, profe, recuerden siempre, lo primero es crear la categoría en el banco de preguntas. Segundo, todas las preguntas que quieran hacer las hacen allá en el banco de preguntas. Y lo último que se hace es el cuestionario.